Déjenme contarles una historia que ha permanecido conmigo durante mucho tiempo, una narración que llevo en el corazón como se lleva un tesoro escondido. Es la historia de dos almas entrelazadas por el destino, unidas por la sangre, pero divididas por las circunstancias. Esta es la historia de Emily y su padre, Robert. Emily nació en una fría mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñir el paisaje con tonos de fuego. Desde el momento en que llegó al mundo, estaba claro que ella era especial. A pesar de que los doctores rápidamente notaron que sus piernas no funcionaban como deberían, eso nunca definió quién era ella. Emily era el tipo de persona que podía iluminar una habitación solo con su presencia, cuya determinación era tan palpable que parecía capaz de mover montañas. Su padre, Robert, era un hombre que la vida había golpeado una y otra vez, endureciendo su corazón y agriando su espíritu. Había perdido su juventud a trabajos duros y mal pagados, y cada decepción le había quitado un poco más de esperanza. Sin embargo, la llegada de Emily había sido un rayo de luz en su sombría existencia, aunque él rara vez lo demostraba. Emily, necesitas entender que el mundo no es amable con personas como nosotros, comenzaba Robert una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde su modesta sala de estar. La habitación estaba decorada de manera sencilla, con muebles desgastados que hablaban de tiempos mejores. Pero papá, yo no veo el mundo de esa manera. Creo que hay bondad, hay luz, incluso para nosotros, respondía Emily con una sonrisa, su voz llena de una esperanza inquebrantable. Robert suspiraba, la fatiga marcando su rostro. Es precisamente esa inocencia lo que me preocupa, Emily. La vida puede ser cruel. La conversación se diluía con la llegada de la noche, pero el intercambio revelaba el abismo entre sus visiones del mundo. Emily veía un horizonte lleno de posibilidades, mientras que Robert solo veía limitaciones. A medida que Emily crecía, su relación con Robert se tensaba, enturbiada por sus constantes choques de perspectiva. Robert quería protegerla, pero su manera de hacerlo a menudo parecía más una barrera que un refugio. Emily, por su parte, anhelaba explorar, expandirse más allá de los límites que su padre, y su discapacidad, parecían imponerle. Una tarde, todo cambió. Emily, tienes que ser realista. Hay cosas que simplemente no podrás hacer, decía Robert, su voz cargada de frustración. ¿Pero por qué no? ¿Por qué tengo que aceptar un no como respuesta antes de siquiera intentarlo? Replicaba Emily, su paciencia finalmente cediendo ante la constante negatividad de su padre. Fue entonces cuando Robert, en un momento de ira y desesperación, pronunció las palabras que cambiarían el curso de sus vidas: no necesitamos a una persona discapacitada como tú. Lárgate. Ja, ja. Pensó que su risa heriría a Emily, pero ella, con una fuerza que sorprendió a ambos, simplemente respondió, está bien, y se fue. En ese momento, las vidas de Emily y Robert tomaron caminos separados, marcados por una decisión impulsiva y palabras que no podían ser retiradas. Lo que seguiría sería un viaje de autodescubrimiento para Emily y un descenso hacia la soledad para Robert, un viaje que pondría a prueba los límites de su resiliencia, su perdón y el verdadero significado de la familia. Los años no siempre son amables, y a medida que Emily crecía, también lo hacían sus sueños. Con cada año que pasaba, se volvía más independiente, más determinada a no dejar que su discapacidad definiera su vida. Sin embargo, en la casa que compartía con Robert, el aire se había vuelto tenso, cargado de expectativas no dichas y de sueños demasiado grandes para ser contenidos entre sus cuatro paredes. Era un atardecer de verano cuando el inevitable choque de voluntades se produjo. El día había sido sofocante, y el aire dentro de la casa se sentía pesado, como si presagiara la tormenta de emociones a punto de desatarse. Emily, hemos hablado sobre esto. Debes ser realista sobre tu futuro, empezó Robert, tratando de mantener su voz en calma, pero sus ojos revelaban su preocupación. Papá, ser realista no significa renunciar a mis sueños.
¿Por qué no puedes ver que puedo hacer más que lo que tú crees?, respondió Emily, su paciencia desgastándose. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Porque el mundo no es un lugar amable, Emily. Y yo no estaré siempre aquí para protegerte, exclamó Robert, su voz elevándose por primera vez. La frustración y el miedo a lo que el futuro le deparaba a su hija lo habían llevado a ese momento de desesperación. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero, papá? Mis sueños no cuentan porque tú tienes miedo, replicó Emily, su voz temblorosa pero firme. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de desafío y dolor por tener que confrontar a la única familia que tenía. La discusión escaló, cada palabra aumentando la distancia entre ellos. Robert, llevado por la ira y el miedo, dijo lo impensable: no necesitamos a una persona discapacitada como tú. Lárgate. Ja, ja. Creyó que su risa añadiría un toque de desdén, un recordatorio de su autoridad. Emily quedó paralizada por un momento, el impacto de sus palabras cortando a través de ella como un cuchillo frío. Luego, con una calma que no sabía que poseía, miró a su padre directamente a los ojos y dijo: está bien. Si ese es tu deseo, me iré. Y sin una lágrima, sin un sollozo, se dio la vuelta y comenzó a recoger sus cosas, cada movimiento marcado por una determinación serena. Robert, viendo la escena desplegarse ante él, sintió un remolino de emociones. Quería retractarse, decir que no lo había dicho en serio, pero el orgullo y el dolor lo mantenían en silencio. Así, lo único que logró murmurar, con una voz casi inaudible, fue: Emily, yo. Pero ya era demasiado tarde. Emily se había ido, dejando atrás el eco de sus pasos, un doloroso recordatorio de lo que su confrontación había costado. En ese momento, Robert se dio cuenta de la magnitud de su error, pero el daño estaba hecho, y las palabras no podían ser desdichas. La noche cayó sobre la casa vacía, envolviéndola en una oscuridad que reflejaba la soledad y el remordimiento que ahora llenaban el corazón de Robert. La partida de Emily marcó el inicio de un capítulo completamente nuevo en su vida, uno lleno de desafíos, pero también de innumerables posibilidades. Con poco más que unas pocas pertenencias y una determinación férrea, se adentró en el mundo, decidida a forjar su propio camino y demostrar que su discapacidad no la definiría. Los primeros meses fueron difíciles. Enfrentó la indiferencia y, a veces, la crueldad abierta, pero también encontró bondad en lugares inesperados. Un pequeño apartamento se convirtió en su hogar y diversos trabajos en los escalones que la llevaron hacia su independencia. Un día, mientras trabajaba en una biblioteca local, una conversación casual con una visitante cambió el curso de su vida. La mujer, impresionada por la perspicacia y la pasión de Emily, le habló sobre una organización que abogaba por los derechos de las personas con discapacidades. Realmente creo que deberías hablar con ellos. Tu perspectiva podría hacer una gran diferencia, sugirió la mujer, su mirada llena de sincera admiración. Intrigada y un poco nerviosa, Emily decidió seguir el consejo. La visita a la organización se sintió como llegar a casa. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró rodeada de personas que entendían su lucha, que veían más allá de su discapacidad y valoraban su determinación y su mente aguda. Emily, tu historia es increíblemente inspiradora. Nos encantaría que te unieras a nosotros, no solo como miembro sino también como portavoz, le ofreció el director de la organización, un hombre cuya calidez y firmeza en su misión era palpable. Estoy honrada. Realmente creo que juntos podemos marcar la diferencia, respondió Emily, sintiendo un fervor renovado. Este era su llamado, su oportunidad de cambiar no solo su vida sino también la de otros. Con el tiempo, Emily se convirtió en una voz influyente en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidades. Daba charlas, participaba en paneles de discusión y trabajaba incansablemente para mejorar las leyes y políticas. Su historia, llena de desafíos superados y victorias duramente ganadas, inspiró a muchos.
En una conferencia, mientras compartía su viaje, un joven se le acercó, claramente conmovido. Amelie, tu historia me ha dado esperanza. He luchado con mi propia discapacidad, sintiéndome a menudo invisible. Pero tú me has mostrado que es posible ser visto, ser escuchado, y hacer un cambio. Emily sonrió, su corazón lleno de gratitud y humildad. Eso significa todo para mí. Recuerda, nuestra voz es nuestra mayor herramienta. Juntos, podemos construir un mundo que nos vea a todos, no por nuestras limitaciones, sino por nuestro potencial. A través de su trabajo y su pasión, Amelie encontró una comunidad y un propósito. Había construido una vida que era auténticamente suya, una vida que desafiaba cada expectativa y redefinía lo que significaba ser capaz. Mientras tanto, la sombra de su pasado con Robert permanecía en el fondo, un recuerdo doloroso pero también un recordatorio de todo lo que había superado. Mientras Amelie forjaba su camino con determinación y valentía, la vida de Robert tomaba un rumbo muy diferente. La partida de su hija dejó un vacío que resonaba en cada esquina de su casa, un recordatorio constante de su soledad y el error que había cometido. Con el tiempo, ese dolor se convirtió en amargura, y la amargura, en desesperación. Los días de Robert se volvieron monótonos, un ciclo interminable de arrepentimiento y soledad. Había perdido su empleo poco después de la partida de Amelie, un golpe del cual nunca se recuperó completamente. Su salud comenzó a declinar, tanto física como mentalmente, y las pocas relaciones que le quedaban se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Una tarde, sentado solo en el parque, mirando a las familias disfrutando de su compañía mutua, un viejo amigo lo encontró por casualidad. «Robert, ¿cómo has estado?» «Hace tiempo que no te veo», dijo el amigo, preocupación evidente en su tono. Robert apenas levantó la vista, su rostro marcado por el paso del tiempo y la tristeza. «He estado, sobreviviendo, supongo», respondió con voz ronca, una sombra del hombre que alguna vez fue. «Escuché sobre Amelie. Lo siento mucho, amigo». «Debe ser duro», continuó el amigo, intentando tender un puente. Robert asintió, las palabras atrapadas en su garganta. «La extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Cometí un error que cambiará el resto de mi vida». A medida que pasaba el tiempo, la situación de Robert empeoró. Se vio obligado a vender lo poco que le quedaba y eventualmente se encontró viviendo en un refugio, rodeado de extraños que, como él, habían caído en tiempos difíciles. No obstante, en el refugio, Robert encontró un eco de comunidad, un grupo de personas que, a pesar de sus propias historias de desesperación, mostraban bondad unos a otros. Una noche, mientras compartían historias, uno de los residentes le preguntó a Robert sobre su vida. «¿Alguna vez piensas en tu familia?», preguntó, su voz suave, consciente de la delicadeza del tema. «Sí, todos los días». «Pero cometí errores que no puedo deshacer», respondió Robert, la tristeza teñida en cada palabra. «Todos cometemos errores, Robert. Pero a veces, la vida nos da oportunidades para enmendarlos, incluso de formas que no esperamos», dijo el residente, tratando de ofrecer algo de consuelo. Esa conversación se quedó con Robert, girando en su mente durante las noches solitarias. Comenzó a preguntarse si había alguna manera de reparar el daño que había hecho, alguna manera de reconectar con la hija a la que había lastimado profundamente. Pero la duda lo consumía. ¿Cómo podría ella perdonarlo después de todo lo que había pasado? La caída de Robert fue un testimonio de cómo la vida puede tomar giros inesperados, llevándonos por caminos que nunca imaginamos. Mientras luchaba con su propia desesperación y arrepentimiento, no podía dejar de pensar en Amelie, preguntándose dónde estaría ahora y si alguna vez tendría la oportunidad de decirle cuánto lamentaba sus palabras y acciones. La soledad y el remordimiento eran sus constantes compañeros, recordatorios dolorosos de una vida que podría haber sido diferente si hubiera elegido el amor y la comprensión sobre el orgullo y el miedo. La vida tiene una forma peculiar de tejer destinos, entrelazando hilos que parecían haberse cortado hace mucho tiempo.
Fue en un evento inesperado donde los caminos de Emily y Robert se cruzaron de nuevo, después de años de distancia y silencio. La conferencia a la que Emily había sido invitada a hablar era un evento importante en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con discapacidades. Su trabajo y su voz habían ganado reconocimiento, convirtiéndola en una figura influyente y respetada. Robert, por otro lado, se encontraba allí no por elección propia, sino como parte de una actividad organizada por el refugio que ahora llamaba hogar. Su vida había tomado un rumbo muy diferente, y el contraste entre su situación y la de su hija no podría haber sido más marcado. Robert se sentó en la parte trasera de la sala, tratando de pasar desapercibido. A medida que Emily tomó el escenario, su presencia dominante y su discurso apasionado capturaron la atención de todos. Robert la miraba, atónito. No podía creer que esta mujer segura y elocuente fuera la misma pequeña niña a la que había visto crecer. Y quiero que todos recuerden, decía Emily, su voz resonando en la sala, que nuestras limitaciones solo definen lo que hacemos, no quiénes somos. Todos tenemos el potencial de cambiar el mundo, a nuestra manera. Las palabras de Emily tocaban el corazón de todos los presentes, pero para Robert, tenían un significado aún más profundo. Reflejaban todo lo que él había fallado en ver y apreciar en ella. Cuando la charla concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, Robert sintió un impulso abrumador. Necesitaba hablar con Emily, aunque fuera solo para verla de cerca una vez más, para saber que estaba bien. Con paso tembloroso, se acercó a ella. Emily estaba rodeada de personas, todas ansiosas por felicitarla o agradecerle sus palabras. Esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que finalmente, hubo una pausa. Emily, dijo con voz ronca, casi sin reconocer su propio tono. Emily se giró hacia él, sus ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sorpresa, el reconocimiento y una multitud de emociones no dichas cruzaron su mirada. «¿Papá? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Emily, su voz revelando una mezcla de sorpresa y cautela. «Vine porque escuché que hablarías. Quería verte», balbuceó Robert, luchando por encontrar las palabras. «Emily, no hay un día en que no lamente lo que dije, lo que hice. He querido decirte, lo siento. Lo siento mucho». Emily lo miró fijamente, evaluando las palabras de su padre, el hombre que una vez había sido su mundo entero. La multitud a su alrededor se desvaneció en una borrosa irrelevancia. «Tomó mucho tiempo», comenzó Emily, su voz firme pero no sin calidez, «pero aprendí a perdonar, a seguir adelante. Tu ausencia me enseñó a ser independiente, a luchar por lo que creo». Había una pausa, un momento suspendido donde todo lo que quedaba por decir colgaba en el aire. «Gracias por venir, papá. Me alegro de que estés aquí para ver esto», continuó Emily. «Pero necesito que sepas, he construido mi vida, una buena vida, y eso no va a cambiar». El encuentro, aunque breve y cargado de emociones complejas, fue un paso hacia algún tipo de entendimiento, una puerta que se abría ligeramente después de años cerrada. Robert no sabía qué esperar, pero en ese momento, al ver a su hija tan poderosa y compasiva, sintió un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención. «Gracias, Emily. Eso significa más de lo que puedes imaginar», dijo Robert, sus palabras teñidas de una sinceridad y un arrepentimiento que esperaba que ella pudiera sentir. Se despidieron con un gesto, una promesa no dicha de quizás, algún día, encontrar un nuevo camino juntos. Mientras Emily regresaba a su mundo de luces y aplausos, Robert se alejaba, llevándose consigo la imagen de su hija, una luz brillante en la oscuridad de su vida, y la esperanza de que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Después del encuentro en la conferencia, la vida de Emily y Robert entró en una nueva fase. Para Emily, ver a su padre después de tantos años fue un recordatorio de cómo había cambiado su vida, de las batallas que había luchado y ganado.
Para Robert, fue un despertar doloroso pero necesario, una oportunidad para enfrentar sus errores y buscar redención. En los meses siguientes, Robert se encontró reflexionando profundamente sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sus consecuencias. Se dio cuenta de que pedir perdón era solo el primer paso en un largo camino hacia la reparación, un camino que estaba dispuesto a recorrer, sin importar lo difícil que pudiera ser. Mientras tanto, Emily continuó su trabajo, inspirando y apoyando a otros, pero el encuentro con su padre había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Se encontró pensando en él, preguntándose si había una manera de reconstruir algo de lo que se había perdido. Un día, impulsada por un deseo de cerrar el círculo, Emily tomó la iniciativa y le envió a Robert una invitación para reunirse. Se encontraron en un pequeño café, un lugar neutral lleno de la promesa de nuevos comienzos. «Gracias por venir, papá», dijo Emily con calma, sentándose frente a él. «Gracias por invitarme», respondió Robert, mirándola con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «No estoy seguro de merecer esta oportunidad, pero quiero intentarlo, Emily. Quiero intentar ser parte de tu vida de nuevo, de la manera que me permitas». Emily asintió, apreciando su sinceridad. «Ha pasado mucho tiempo, papá. Y las cosas no pueden volver a ser como antes. Pero creo que podemos intentar construir algo nuevo, algo mejor». Hablaron durante horas, compartiendo sus vidas, sus triunfos y sus fracasiones. Fue una conversación difícil pero necesaria, llena de admisiones dolorosas y verdades incómodas. «Papá, durante mucho tiempo, tu rechazo me definió. Me hizo cuestionar mi valor, mi lugar en el mundo», confesó Emily, su voz temblorosa pero firme. «Lo siento, Emily. Lo siento por el dolor que te causé, por no verte por lo que eres, por todo lo que puedes hacer. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar lo que dije, lo haría en un latido del corazón», dijo Robert, las lágrimas asomando en sus ojos. «Lo sé, papá. Y te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar rencor solo me hace daño a mí. Pero el perdón no borra el pasado. Tenemos que vivir con las cicatrices, aprender de ellas», dijo Emily, ofreciéndole una sonrisa triste pero genuina. El encuentro no borró los años de dolor y distancia, pero abrió una puerta a una posible reconciliación, a la oportunidad de entender y perdonar. Emily y Robert acordaron mantenerse en contacto, comenzando con pequeños pasos, reconociendo que la construcción de una nueva relación requeriría tiempo, paciencia y trabajo de ambos lados. Mientras se despedían, Robert se detuvo y se volvió hacia su hija. «Emily, hay algo que necesito que sepas. Estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Has logrado tanto, a pesar de, no, por encima de todo lo que te he hecho pasar». Emily sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. «Gracias, papá. Eso significa mucho para mí». Caminando en direcciones separadas, ambos sintieron una mezcla de esperanza y melancolía. Sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y, a veces, doloroso. Pero también entendían que el amor perdido no siempre está perdido para siempre y que, a veces,